y ahí es donde entró Omar, o sea, mi psicólogo, que fue donde un compañero me lo recomendó y me di la oportunidad de buscar ayuda porque la necesitaba, ¿sabes? ¿Te diste cuenta que necesitabas ayuda y no sabías con quién ir hasta que alguien te lo recomendó? Exacto, o sea, porque antes de eso yo sentía que era capaz de hacer lo que yo quisiera y lo que yo podía, porque era yo. ¿Sí me explico? Era lo que les digo, sentía que tenía un ego muy grande. Y posterior a eso me di cuenta que sí necesitaba ayuda y fue donde empecé a abrirme. Sí. Y fue donde empezó mi evolución y mi cambio. Para mí fue un parteaguas. Y como que, o sea, obviamente lo que pasa en terapia se queda ahí, ¿no? Pero como qué tipo de cosas tratas cuando vas con Omar Méndez, con tu psicólogo, qué tipo de cosas ves o en qué sientes que es lo que más te ha ayudado. Principalmente me ayudó en el tema personal, en mí a recobrar la confianza, este, a agarrar, a retomar el valor. O sea, primero analizamos el hecho de por qué me pasó lo que me pasó, o sea, qué sensaciones tuve en ese combate, por qué sucedió así, todo lo previo, ¿no? Todo lo que les comenté ahorita. Posterior a eso, el cómo retomar el combate de nuevo, o sea, porque era una barrera, era un muro que no podía cruzar hasta que me tomé el valor de competir. Fue progresivo, no regresé a competir MMA directamente. Empecé a hacer torneos de jiu-jitsu, que son de combate directo, pero son menos riesgosos. O sea, son sumisiones, todas en el piso. Y aún así, cuando regresé a competir jiu-jitsu, sentía ese pánico escénico ¿Qué me va dentro a de volver a mí, pasar? ¿sabes? Sí. O sea, recuerdo que la primera vez que toqué el mat para entrar a competir, mi cabeza me mandó una señal así de alerta de lesión, tu pierna, cuídate, ten cuidado, te van a lastimar, etc, etc. Entonces, en ese momento, pues tuve que competir así porque ya estaba ahí. Recuerdo que iba ganando el combate y me traicionó mi mente. Al final de cuentas, mi oponente me dio empecé a dudar, mi oponente me dio la vuelta y me terminó ganando el combate por puntos. Nunca me había sentido derrotado porque te digo, en la pelea que me fracturé no sentía que me habían derrotado hasta ese momento que competí jiu-jitsu. Hasta ese torneo, salgo del mat, pierdo. Y para mí fue o sea, quería llorar, lloré más bien. Fue una sensación de mucha rabia, sentí la derrota realmente, pero a raíz de eso sentí que brinqué ese muro que necesitaba atravesar para poder competir de nuevo. Sí. Entonces, a la siguiente semana iba a haber otro torneo de Jiu-Jitsu. Entonces yo dije, me voy a meter a ese, porque la verdad no me gusta perder, o sea, Sí. no quería quedarme con esa sensación mucho tiempo, entonces necesitaba volver a competir. Compito en la siguiente semana, gano, quedo campeón, gano 2 medallas. Al otro mes compito otro torneo de Jiu-Jitsu, gano otras 2 medallas, quedo en primer lugar. Como que empecé a tomar ritmo, de nuevo, ese ritmo que no podía recuperar después de mi lesión. Y hasta que dije, estoy listo para entrenar. Bueno, antes que eso, vino la pandemia. Ok. Ay, güey. Cayó la pandemia. Entonces, yo empecé a entrenar en mi casa. Sí. En mi casa. ¿Y tenías peleas programadas? O sea, No, okay. pues todo estaba parado. O sea, pero antes de que empezara la pandemia, febrero, marzo, ¿tenías peleas programadas o no? De MMA, no, nada. Okay. Todavía no tenía nada programado. Una vez que cae la pandemia, empiezo a entrenar y conozco un compañero de lucha. Entrenaba lucha olímpica ahí en el CARE y me invita a entrenar. Empezamos a entrenar en un parque lucha. Pura lucha. Entonces empiezo a desarrollarme bastante y empezamos a agarrar un nivel bien cabrón. O sea, de verdad estábamos entrenando muy duro. Hasta que nos programan una pelea. No, que va a haber un evento de Lux en pandemia, puerta cerrada. No, pues ahí levanté la mano. ¿No? ¿Quieres pelear? Que sí, aquí en Monterrey. Y ahí fue mi regreso. Ahí fue donde retomé el combate ya profesional. Y luego, por ejemplo, ahorita platicabas, ¿no? De lo de Omar, de cómo te ayudó a primero ver por qué te habías lesionado, o sea, qué había pasado,
el tema de lograr saltar esa barrera, ese muro para volver a pelear. Y a partir de ahí, ¿cómo es el trabajo de la psicología deportiva para ti? El trabajo fue ya muy enfocado directamente en el combate. Por ejemplo, semanas antes, Omar va trabajando mis pensamientos, si están en una frecuencia baja o si tengo pensamientos muy positivos. Al final de cuentas, lo que siempre me dice es que trate de que mis pensamientos, no importa si están negativos o positivos durante todo el campamento, sino que tratemos de llegar en pensamientos positivos en esa semana. Por lo menos no importa si una semana o 2 semanas antes estás pensando negativamente, tienes miedo, tienes dudas, pero en ese momento tus pensamientos deben estar bien alineados con lo que vas a hacer. ¿Qué tan importante, además de que ahorita también platicaremos de la parte nutricional, física y todo, qué tan importante es la parte mental para un combate? Es todo, es todo. La mente mueve al cuerpo, ¿sabes? Entonces, para mí creo que es el motor de todo lo que vas a hacer. Si tienes una duda en tu cabeza aquí en ese momento, créeme que algo va a fallar. Irónicamente, eso es lo que menos atiende, ¿no? De repente te preparas mucho con la alimentación, con el entrenamiento, y estás a días y empiezan las dudas, ¿no? De que si puedo, no puedo. Ya estás pensando que a lo mejor el rival es mejor que tú y ni siquiera lo has visto luchar. Creo que la rama de la psicología deportiva tal vez ahorita está apenas teniendo como que ese gran ímpetu, esa gran importancia. Y ahorita tú que lo mencionas, estamos hablando de un peleador, o sea, Sí. que alguien que a lo mejor otra persona nos podría decir, no, pues nada más tienes que estar enfocado en que vas a ganar, cuando en realidad enfócate en la alimentación y el entrenamiento y tú pones en primer lugar o de las cosas muy importantes la psicología deportiva. Sí, está actualmente tomando protagonismo y la verdad que es muy bueno que sea así porque es fundamental. La gente empieza a verse de afuera hacia adentro en lugar de hacerlo al revés, ¿sabes? De empezar de adentro hacia afuera. Sí. Entonces, normalmente la gente se prepara físicamente lo mejor que pueden y por dentro se los está comiendo el mundo, ¿sabes? Ni Sí, siquiera claro. sabes por qué están haciendo lo que hacen. Entonces, es bien importante que tú sepas por qué haces lo que haces, tener tus convicciones y en base a eso hacer lo demás. De ahí surge la motivación cuando tienes muy claro lo que quieres hacer. Por ejemplo, alguien que se motiva únicamente de lo que ve hacia afuera, rápidamente pierde la motivación. Porque al final de cuentas la motivación dura un pequeño periodo. Sí, sí, es como que un pico muy alto, ¿no? Y Sí, luego se te exacto, y acaba. luego baja. Pero cuando tienes una convicción muy fuerte en tu interior, la motivación está y la disciplina van alineados, ¿no? ¿Cuál es tu convicción? Mi convicción es trascender. Trascender, ser lo mejor que pueda ser, aprender de este mundo, aprender de este deporte, evolucionar, el desarrollo que te brinda este deporte aparte porque involucra demasiadas disciplinas, demasiados aspectos. Es lo que me gusta del deporte, que ves temas nutricionales, psicológicos, físicos, técnicos, tácticos, son demasiadas cosas que involucran el mundo real realmente Sí, y el combate, que es lo más real que puede existir, el contacto entre dos personas queriendo ganar. claro. Ya metiéndonos ahora sí al combate, ahora